Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas clave, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Flor Badaraco, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Este programa fue transmitido en vivo por FM La Tribu. Si quieres escucharnos en directo, puedes sintonizar FM 88.7 o fmlatribu.com, los viernes de 14 a 16 horas. Hoy, en el episodio 242, los libertarios en luna de Thiel y la viralización de amenazas en las escuelas. Esta semana el gobierno libertario mostró que la gangrena de su experimento político puede ser tan ominosa para nuestro destino como su éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la crisis del oficialismo es una buena noticia, no hay mucho que festejar. Más allá de los desgarros internos que se siguen profundizando, por estos días tuvimos al menos 2 indicios muy preocupantes del futuro que está planeando la ultraderecha para la Argentina, incluso para cuando Javier Milei no esté. En este primer bloque de Crisis en el Aire hoy vamos a hablar de las luchas facciosas que desangran al gobierno, pero también les vamos a contar qué vino a hacer el tecnomagnate yanqui Peter Thiel a nuestro país. Y analizamos también lo que se está armando en el Poder Judicial, que no es moco de pavo. Así es, Flor. El lunes nuestro compañero Alejandro Berkovich dio a conocer una noticia que circulaba como un rumor sordo, que es que el mega empresario alemán-estadounidense Peter Thiel, fundador junto a Elon Musk de PayPal, una enorme procesadora de pagos online, y también de la empresa de datos e inteligencia artificial Palantir, está en la Argentina. Y parece que se va a quedar un par de meses acá, por lo menos, eso es lo que está circulando por los portales. Para entender quién es este personaje clave, podemos resumirlo en una idea. Es el arquitecto intelectual del espíritu contemporáneo de Silicon Valley. No es un empresario cualquiera, es uno de los artífices principales de que la meca del progresismo liberal, podríamos decirlo, tecnológico de California, otrora progre, etcétera, se haya volcado a lo que podemos llamar un tecnofascismo aliado de Trump. Thiel y su empresa Palantir están en el centro del debate global porque Palantir justamente publicó hace pocos días un manifiesto que muchos calificaron de tecnofascista, y en el manifiesto de 22 puntos no deja dudas sobre el propósito bélico e imperial de estas élites occidentales que están hoy en el poder. Hoy con Viole Weber vamos a comentarles un poco de quién es este personaje y demás, pero te recomendamos que lo escuches, pero bueno, ahora volvamos a lo que está sucediendo en nuestro país alrededor de eso. Estuvimos hablando con una gran especialista en el tema, que es Milagros Micheli, que es socióloga e informática argentina, hoy está trabajando en Alemania, es, según la revista Time, una de las 100 personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial. Le preguntamos qué significa la visita de este tecnomagnate a la Argentina y esto nos dijo. ¿Qué está haciendo Peter Thiel en Argentina? Bueno, si uno se pone a mirar que Palantir tiene contratos, como te decía, con casi todas las agencias de Estados Unidos, tiene contratos en el Reino Unido, por Europa se extendió, acá en Alemania donde yo estoy, tiene contrato con la policía, con las fuerzas de seguridad. Bueno, en Israel ni hablar, está totalmente metido en Israel y las guerras que desata Israel y el genocidio de Gaza es un genocidio que fue posible porque Palantir lo estaba haciendo posible también. Y todos estos contratos tienen que ver con defensa, con inteligencia, con vigilancia. Ahora, ¿qué van a hacer con Milei? Bueno, muy difícil saberlo porque yo, por lo menos todavía acá en Alemania es muy temprano, pero todavía no hay información certera. Pero bueno, probablemente le vayan a ofrecer lo mismo que le ofrecen a todos los estados donde tienen contratos, ¿no? Esto de vigilar y manipular a partir del entrecruzamiento de datos, ¿no? Ellos le van a decir gobernar a partir de gobernanza de datos o gobernanza a partir de los datos. No es otra cosa que vigilar y manipular. Son nuestros datos, y esto tiene que quedar claro, ¿no? Son tus datos, mis datos, nuestros datos. Es el entrecruzamiento masivo de bases de datos del Estado. Esto es probablemente lo que le quieran vender a Milei.
lo cual es peligrosísimo, y ya no solo en contextos de guerra, no solamente peligrosísimo para decidir quién es tu adversario y a quién hay que eliminar, sino que es peligrosísimo también en contextos electorales. No nos olvidemos que el año que viene se vota. La posibilidad de decidir, de manipular, de gobernar y de vigilar a partir de este entrecruzamiento de datos es peligrosísima también en casos de elecciones. No nos olvidemos tampoco del caso de Cambridge Analytica de hace un par de años. Así que bueno, estas son un poco mis especulaciones. Te dejo una nota al pie que me parece que es muy, muy importante. Y es que sería importante ahora que llegan las noticias de Palantir y la gente en Argentina empieza a hablar de Palantir porque está Peter Thiel allá, que es buenísimo que se esté hablando. Pero no nos olvidemos que Palantir, no nos dediquemos a demonizar a Palantir como si fuera un caso aislado de dos loquitos que se juntaron y dijeron, vamos a hacer el mal. Todas estas empresas están todas metidas en el mismo chiquero. Ahora, en este mes se formalizó un contrato, hace mucho que estamos diciendo esto, pero en este mes, en abril, se formaliza un contrato entre Palantir y Anthropic para que Palantir pueda usar Claude, la IA generativa de Anthropic, a través de la infraestructura que le proporciona Amazon. Tenemos metidas en la misma bolsa a Palantir, Anthropic y Amazon. Y esto lo digo también por todos los que salieron a cambiarse a Anthropic o cambiarse a Cloud, dejar ChatGPT porque se creían que era la alternativa ética. No lo es, son todos lo mismo. Usar estas herramientas no es una elección artístico-conceptual, como leí por ahí, para criticar desde adentro. No. Es hacerle el caldo gordo a estos monstruos y que no son otra cosa que monstruos fascistas. Bien, súper interesante lo que planteaba Milagros Micheli, como decías, Facu, una especialista en el tema, realmente un lujo tener sus consideraciones acá. Como decías también, Facu, vamos a seguir en la segunda hora de este programa, en la sección internacional con Viole Weber. Van seguramente ustedes ahí a profundizar, estuvieron investigando bastante. Vamos a tener más audios de Milagros Micheli, porque estuvimos hablando con ella largamente, pero si les parece, y los que estén escuchando esto también en nuestro podcast, pueden buscar aparte otro podcast que es precisamente la sección internacional de Crisis en el Aire, donde va a estar esta conversación y esta profundización de lo que significa Palantir en el debate global ahora, ¿no? Que está en el centro del asunto. Pero vamos a volver a la Argentina para centrarnos en lo que está haciendo Peter Thiel acá en Buenos Aires, ¿no? El jueves, el presidente Javier Milei y su canciller Pablo Quirno lo recibieron con honores en la Casa Rosada. Se sabe poco de lo que están tramando concretamente. Hago un paréntesis, esto que decía Micheli sobre las elecciones es un tema, seguramente lo vamos a abordar más adelante. Pero en una entrevista posterior, Javier Milei dijo que Peter Thiel tenía intereses en el agronegocios. Le preguntaron qué estuvieron hablando y él dejó caer eso. Y después siguió hablando de que lo admiraba, de que era narcocapitalismo, porque él era narcocapitalista y era el único gobernante y que estaba fascinado, pero dejó caer que el tipo tenía intereses en el agronegocio. Bueno, nuestros compas del equipo de investigación política, Edipo, estuvieron indagando y encontraron que uno de los motivos de la visita de Thiel a la Argentina está vinculado efectivamente a un acuerdo grande con Halter, que es una empresa de tecnología agrícola financiada por Peter Thiel que vende collares para vacas con inteligencia artificial que se alimentan de energía solar. Es un flash, estos collares crean una cerca virtual sin alambrados porque vibran y reproducen sonidos para guiar a los animales y mientras tanto recolectan datos. El 30 de marzo, o sea, la semana pasada, hace casi un mes, el portal de noticias agropecuarias Agrofy, no sé, anunció que Halter proyectaba esta empresa su desembarco en Argentina, Brasil y Uruguay. La gente de Edipo detectó algo más. Palantir firmó un acuerdo esta semana, hace 2-3 días, por $300 millones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para modernizar textualmente la gestión de datos del sector agrícola y reforzar la seguridad de la cadena de suministro alimentaria. O sea, Palantir va a estar encargada de detectar si hay compras chinas, por ejemplo, de empresarios chinos o del Estado chino
de tierras en Estados Unidos en principio, es muy pensable que esto pueda estarse discutiendo también, ¿no? Palantir en Argentina, bueno, ¿qué onda con los chinos? La tierra de los chinos, en fin. El contrato entre Palantir y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos convierte a la compañía, que ya es fundamental en las áreas bélica y de inteligencia, ¿no? Norteamericana, ya hay contratos, bueno, esto es lo que se sabe, entre la empresa y la cuestión militar y de inteligencia. Bueno, la convierte ahora en una pieza central de la infraestructura agrícola del país. O sea, uno podría pensar, sin demasiada especulación, que lo que se está armando es una nueva tecno-oligarquía agraria del siglo XXI, de carácter global, temible. Sí, realmente. Pasemos un poco al campo de las especulaciones, no por eso menos importante, ¿no? Queremos compartir una nota que publicó la Asociación Gremial de Computación, porque allí nos parecía que surge algo muy interesante. Ellos explican que en enero el Gobierno Nacional promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia Nacional. Esto permite crear nuevos organismos como, por ejemplo, la Agencia Federal de Ciberinteligencia, para centralizar el cruce de bases de datos personales entre entidades estatales y adoptar así explícitamente un enfoque de contrainteligencia preventiva para anticipar amenazas. Es decir, dicen los informáticos en su portal, ¿no? Lo que hizo el Gobierno Nacional es crear un ecosistema que se adapta exactamente a lo que Palantir vende. Integración masiva de datos, análisis predictivo mediante inteligencia artificial y automatización de la decisión de blancos. Las plataformas de Palantir Gotham para defensa de inteligencia y AIP, capa de IA operativa, encajan en esta arquitectura como una llave en la cerradura, afirman los informáticos. En síntesis, aunque no existe un contrato público formal, este DNU crea un marco normativo y operativo que se alinea de manera casi perfecta con las capacidades y el modelo de negocio de Palantir. ¿Quién está a cargo del área de inteligencia estatal? Santiago Caputo. Hay versiones que aseguran que él se reunió con Peter Thiel antes incluso de que el tecnomagnate visitara al presidente en la Casa Rosada. Y ya que mencionas a Caputo, hablemos un poco de la brutal interna del gobierno, donde él está metido. Porque según nos dijeron militantes, exfuncionarios y un senador nacional con quienes estuvimos hablando, lo más probable es que esta interna entre Caputo y la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, esté muy pronta a resolverse. Más, ya sea por acuerdo o por expulsión del, ya podemos decir, ex mago del Kremlin. El mago sin dientes del Kremlin. Hagamos una línea de tiempo muy sucinta de lo que estuvo pasando, porque toda esta interna salió a la luz de forma muy evidente. La semana pasada, en su canal de streaming Carajo, el influencer, youtuber oficial Daniel Parisini, el Gordo Dan, que es, como sabemos, un proxy de Santiago Caputo, salió públicamente al cruce del armador bonaerense Sebastián Pareja, cercano a Karina. Pareja había denunciado a tuiteros, aparentemente cercanos a Caputo, por presuntas amenazas y hostigamiento en redes sociales, y la causa, que está en la justicia porteña, está avanzando y se llamaron a indagatoria a 2 de los 11 tuiteros imputados que habían supuestamente amenazado a Pareja. Más de ellos, 2 eran a principios de esta semana, probablemente más de esos 11 también hayan sido llamados a indagatoria. Entonces como que se está pudriendo todo un poco por ahí en lo judicial también esta cuestión de Karina Caputo. Al día siguiente, el viernes 17, después de que Dan sale en Carajo, todo estalla en Twitter o en X. Lilia Lemoine sale al cruce del Gordo Dan y se cruzan durante horas tirándose con de todo. Bueno, no vamos a resumir acá, pero si quieren pueden entrar a Twitter y leerlo, es muy divertido. Pero Milei salió pronto a ordenar el caos, escribió todo en mayúsculas: Lilia tiene razón. Me parece que no quedan lugar a dudas. De hecho, ahora la imagen de portada del
perfil de Lilia Lemoine es ese tuit de Milei diciendo Lilia tiene razón. Bueno, estuvimos hablando con un militante del caputismo que nos afirma que en las provincias, menos en la de Buenos Aires, donde todo está roto entre los dos campamentos, varios de militantes de las Fuerzas del Cielo se están incorporando a trabajar con legisladores nacionales o provinciales o funcionarios carinistas. Esto puede estar señalando un armisticio pronto o quizá una incorporación de las fuerzas que deje sin potencia a Caputo. ¿Qué pasa al interior del gobierno? Bueno, mientras Karina Milei controla la organización del partido, Caputo y varias áreas clave, Caputo mantiene el control de la CIDE, como ya dijimos y como vamos a profundizar, y de parte del Ministerio de Salud. Y Karina le está sacando cada vez más ravioles, le comió algunas áreas como los Ministerios de Justicia y del Interior. Bueno, le preguntamos a Juan González, que es periodista, biógrafo de Milei, ¿cómo cree que termina todo este enfrentamiento? Y nos dijo lo siguiente. La última pelea la leo como expresión del despoder que viene teniendo la banda de Santiago Caputo desde hace largo rato. Hay una sobredimensión de tanto del personaje como de el poder que tiene, pero si vamos a los hechos, Caputo viene retrocediendo su poder desde que queda fuera del cierre de listas de la provincia de Santa Fe, que fue la primera provincia en tener elecciones el año pasado, en febrero del año pasado. Entonces, hasta ahora, solo acumula derrotas, tanto en el plano partidario, el armado de listas, como en el plano de la gestión de gobierno y los lugares que controla, y ese desenlace aún no ha sido mayor por la misma componente, por el mismo corazón de lo que es la Libertad Avanza, que es un fenómeno lumpen. En el caso de Karina Milei no tiene gente para poner en los lugares que quiere tomar. Le pasó con la CIDE, por ejemplo, que le rechazó su candidato y se quedó sin gente para poner. Bueno, en esa desesperación el mundo de Caputo tira manotazos de ahogado. Hizo algo que también, insisto, habla de despoder, de que nunca antes habían hecho, que es que encarajo nombrar a quien no se podía nombrar y encima nombrarla para hacerle críticas, que es a Karina Milei. Bueno, todo esto tiene un final inminente. Nos prueba una vez más que el único triángulo de hierro que alguna vez existió fue el de Karina Milei, Javier Milei y Conan, ¿no? En esta representación de lo que pesa Conan como el significante del esoterismo y el trauma compartido de ambos. Caputo fue siempre un eslabón más en esa cadena. No se dio aún por quién es Javier Milei, que es esta lógica de ser el hombre más solo del mundo, que una y otra vez confunde empleados con amigos, con esos amigos que nunca tuvo. Le ha pasado, recordemos el caso del jefe de gabinete post anterior, que era su mejor amigo de toda la vida, después lo eyectó y lo humilló en público para sus oportunidades. En el caso de Caputo es lo mismo, también cruzado en algo esotérico que ambos comparten, pero en cuanto a poder real ya está en franca retirada el asesor. Bueno, grandes frases deja Juan González, el biógrafo de Milei, amigo. Nosotros acá hemos resistido su hipótesis que viene de hace mucho tiempo y que se viene verificando. Sí. Veremos cómo termina la historia de que, bueno, grandes frases como que el triángulo es Karina, Javier y Conan. Y también que Milei es el hombre más solo del mundo. Bueno, pasemos ahora a otro capítulo de esta pelea, que ya no es tanto la de ni el triángulo ni la de las Fuerzas del Cielo o de las internas de los libertarios y las libertarias y demás, sino que es algunas peleas que tienen que ver con el poder real. Ya mencionamos lo de Palantir, que es un tema fundamental, la relación con Estados Unidos y con las empresas. Ahora metamos con el poder judicial, porque buena parte de esta interna se dirime en ese territorio que es bastante clave. Recordemos que el 5 de marzo Juan Bautista Maíquez fue designado ministro de Justicia. Esto significó la captura de ese casillero estratégico por parte de Karina Milei, desplazando de allí a Santiago Caputo, ¿no? Es uno de las colinas que más dan a entender esto que bien decía Juan González, que es que Caputo está en franca retirada, y ese Ministerio de Justicia fue clave. El desplazamiento se hizo explícito, además de la asunción de Maíquez ahí, sobre todo por la renuncia de Sebastián Amerio, que era el secretario de Justicia, el número 2 del Ministerio, hombre de confianza de Caputo, puesto por él ahí, y el ascenso en su lugar de Santiago Viola, que es el apoderado nacional del Partido de la Libertad Avanza, hombre del riñón de Karina, ¿no? O sea, ahí fue muy explícito cómo había pasado ese desplazamiento. Pero, y acá es donde vamos a detenernos un poco, al designar a Maíquez, el gobierno lo que hace es establecer una alianza explícita con un sector de Comodoro Pi
es decir, de la justicia federal, que a su vez ese maíques, digamos, los maíques, tienen una larga relación con el macrismo. Eso no quiere decir, obviamente, que eso implique una alianza entre Milei y Macri, no. Quiero decir que es un sector que tiene su propia historicidad y su propio poder, en la justicia federal específicamente. El ahora ministro fue desde 2019, por ejemplo, fiscal general porteño, es hijo de un conocido juez federal, uno de los pocos jueces de Comodoro Pi, y formaba parte del esquema de influencias configurado por Daniel Angelici. Bueno, Maíquez, siempre lo recordamos, fue uno de los participantes del vuelo a Lago Escondido, en Bariloche, sí. En Bariloche, todo un escándalo muy impresionante. Por otro lado, Santiago Viola, el ahora secretario de Justicia, es hijo de Claudia Balbín, que es una operadora histórica del radicalismo en Comodoro Pi, también del macrismo, obviamente, y según fuentes periodísticas, es íntima amiga de la jueza Servini de Cubría, que, otro nota al pie, es nada menos que la jueza electoral, la jueza que define el tema de las elecciones, para poner también un punto ahí, para un asterisco para tener en cuenta. Y que viene haciendo gestos claros de simpatía con la Casa Rosada, Servini de Cubría, una jueza con mucha fuerza, con mucho poder, bueno, es jueza electoral. De hecho, está el caso Paulaza, que fue una especie de favor que le hizo muy claramente al gobierno, una especie de favor personal. A Paulaza es un ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, que está acá con refugio político, y cuando asumió Cast, Servini de Cubría se metió por la ventana para tratar de extraditarla. Paulaza no estaba en su casa, los burló, pero fue un gran favor que le hizo de alguna manera Servini de Cubría a la Casa Rosada. Sí, bueno, la Secretaría de Inteligencia es otro de los terrenos en los que se despliega esta disputa entre carinistas y caputistas. La CIDE todavía está bajo el control de caputismo a través de su titular, Cristian Aguadra. Es un raviol muy importante porque despliega lazos fuertes con Estados Unidos, como demuestra la reciente creación del Centro Nacional Antiterrorista, y bueno, la reunión de Caputo y Thiel puede estar metida ahí. Uh-huh. Sin embargo, en los últimos días, el diputado carinista Sebastián Pareja asumió la jefatura de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, desde donde controlarán de cerca la CIDE de Caputo. De hecho, Lilia Lemoine lo tuiteó, dijo, la Comisión Bicameral es la que controla el presupuesto de la CIDE, fin, puso así como, bueno, ya está, la sutileza se perdió en el enfrentamiento. Quien conoce bien los entretelones de estas dinámicas de poder, aunque mantiene un seguimiento histórico de lo que acontece, intentando construir una lectura política, es Paula Litvacki, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Bueno, a ella le pedimos que nos comparta su mirada y escuchemos el audio que nos mandó. Hoy la interna de la justicia está muy arriba, como se ve en los diarios, y eso no es algo nuevo, es algo que eso me parece que es importante entender que esto es parte ya muy constitutivo del funcionamiento de nuestro sistema político, ¿no? La necesidad de ocupar lugares y de pensar cómo manejar Comodoro Pi, o cómo por lo menos neutralizarlo, por un lado. Pero me parece que también es importante entender hoy qué está pasando, porque implica algunos debates que son muy coyunturales y que tienen que ver con la necesidad del gobierno de poner una bandera en Comodoro Pi, o por lo menos neutralizar algunas de sus capacidades de daño, sobre todo a partir de operaciones y escándalos con causas judiciales, con procesos un poco más estructurales, en donde pareciera estar dándose una pelea por cómo se va a reacomodar el poder en Comodoro Pi y quiénes van a tener, digamos, la manija. Esto es algo que pudo verse en otros momentos también, ¿no? De peleas facciosas dentro de bandas dentro de Comodoro Pi, con terminales en algunos sectores de la política y seguro en la CIDE. Eso se vuelve a replicar ahora, pero quizás no tan lineal como era antes, y sí con la posibilidad de que un sector de la justicia federal, como ahora aparece siendo liderado por los Maíque,
puedan conseguir muchos de los nombramientos que están vacantes y ganar posiciones dentro de esas peleas más estructurales, ¿no? De fondo, entre quiénes son los que tienen la manija del poder muy importante de la justicia federal. Va a haber una discusión que no está claro cuándo se va a abrir, porque se necesita 2/3 del Senado por la Procuración General de la Nación, que pareciera hoy la madre de las batallas. Entonces, me parece importante entender cuáles están siendo ahora los debates y las internas con el propio gobierno, pero sobre todo que lo que se está dando es un reacomodamiento de los sectores que quieren tener la manija dentro de Comoropí y la posibilidad de avanzar en casilleros y nombramientos para la construcción de un poder propio que después se pone al servicio o se negocia con quienes vayan ocupando lugares en el gobierno nacional. Bien, la escuchábamos a Paula Litvashky, excelente el análisis, vamos a quedarnos con esto para cerrar el bloque. Teníamos algunas cosas más para decir, entre otras, esta pelea que también se da al interior de Comoropí. Ella decía que la pelea por el procurador general es la madre de todas las batallas. Ahí se están enfrentando Maíquez con Ariel Lijo, otro juez federal, otra banda dentro de Comoropí, pero lo dejamos para más adelante. Vamos a quedarnos con lo principal que dice Paula, que es un dato que pasa como secundario en la atención mediática, pero es el más relevante, teniendo en cuenta que los gobiernos pasan y los poderes quedan. El propósito de Maíquez durante su gestión es, como decía Paula, por un lado, parar las causas judiciales por corrupción del gobierno, es lo que buscan todos los gobiernos siempre con la justicia, pero hay uno mucho más importante que durante su gestión, que es nombrar a una cantidad impactante de jueces y fiscales afines en el fuero federal, armar su banda, consolidar su banda para más adelante. Se calcula que de los 1.000 cargos de la justicia federal, en total que hay a nivel nacional en todo el país, hay 364 vacantes hoy sin ocupar, o sea casi el 40% del total, 36,3% del total. Habrá que seguir de cerca entonces este proceso de nombramientos, porque va a quedar en los próximos meses configurado el Poder Judicial de las próximas décadas. Esto es lo que Paula, el CELS y varias organizaciones de la sociedad civil van a empezar a seguir. Vamos a aportar como podamos a una campaña que ponga la lupa sobre este tema. Cerremos el bloque entonces con un ejemplo muy concreto de qué significa esta discusión. Este jueves, 2 jueces de la Cámara del Trabajo, María Dora González y Víctor Pesino, tomaron una decisión bastante rara. Dejaron en suspenso el fallo de un juez de primera instancia, también laboral, un juez laboral, que hace 3 semanas había dictado una medida cautelar a favor de la CGT para suspender 82 artículos de la reforma laboral libertaria. Seguramente se acuerdan. Sí. La Cámara lo que hizo fue, no dijo que estaba mal, puso en suspenso la cautelar, hasta que la Corte Suprema decida. Una cosa, la verdad, muy rara desde el punto de vista judicial. Eso fue ayer. Bueno, hoy, viernes, en el boletín oficial salió la extensión por 5 años más del mandato de uno de esos jueces, Víctor Pesino, que acaba de cumplir 75 años. A Víctor Pesino ahora le pasan a decir Víctor Pesito. Y algo queda claro, siempre que se pelean los de arriba, los que cagan son los de abajo. El aire está en crisis. El aire está en crisis. El aire está en crisis. Crisis está al aire. Crisis está al aire. Crisis está al aire. El 30 de marzo, un pibe de 15 años entró a su escuela en la localidad de San Cristóbal, en el norte santafesino, sacó una escopeta de su mochila y comenzó a disparar a mansalva. Mató a un compañero e hirió a varios. Aquel macabro acontecimiento protagonizado por adolescentes primero nos paralizó, pero pronto nos puso en alerta. En las últimas semanas, las amenazas sobre posibles ataques en escuelas han proliferado en todo el país. Son pintadas, en general, en una pared de un baño, en las puertas de las instituciones, son mensajitos. Solo en la provincia de Santa Fe hubo 404 denuncias que requirieron de la intervención del Ministerio Público Fiscal para comprobar si tenían un fundamento o si se trataba de denuncias falsas. En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a compartir mucha información sobre las oscuras
redes digitales en las que estaba inmerso el adolescente que protagonizó el tiroteo fatal en San Cristóbal. Pero también vamos a intentar abordar los significados posibles de estas amenazas virales en escuelas de todo el país. Bien, Flor, la información que estuvimos recabando, hablando con operadores judiciales que están cerca de la causa, allá en Santa Fe, ¿se acuerdan acá? Hablamos bastante, muy justo la semana del hecho, estuvimos viendo las diferentes alternativas que se evaluaban. Bueno, cada vez fue quedando más claro que este joven que disparó en San Cristóbal estaba involucrado en una red llamada True Crime Community, TCC. Bien. Exacto. Digamos TCC a partir de ahora. Vamos a decir TCC, que así es como le llaman también, que son redes detectadas, han sido detectadas, están siendo estudiadas y han sido incluso denunciadas por la Academia Militar de los Estados Unidos, nada menos, que la califican como un nodo del terrorismo internacional conformado mayormente por jóvenes de entre 15 y 20 años, cuyo punto de referencia es la masacre de Columbine, el tiroteo perpetrado el 20 de abril de 1999 en una escuela secundaria de Colorado, en Estados Unidos. Allí 2 jóvenes asesinaron a 12 estudiantes, una docena de estudiantes, y a un profesor antes de suicidarse, ¿no? Es inmortalizada esa masacre por la película de Michael Moore, Bowling for Columbine. Sí. Este ataque es un hito fundacional de estas redes TCC, que hacen una referencia mítica a partir de la cual se articula toda una subcultura. Suelen conformarse en parejas, como sucedió en Columbine, pibes que conectan de manera muy intensa con la violencia, se consideran víctimas de agresiones, por eso atacan, llevan cuadernos de bitácoras en donde elaboran listados de compañeros a quienes ponen como blancos, digamos, de sus posteriores ataques, dibujan planos de las escuelas, de los lugares por donde van a entrar, planifican durante 1 o 2 años la acción, o sea, es toda una estrategia, es toda una subcultura, y conciben estas acciones como un suicidio heroico, ¿no? Porque eliminan a los culpables de sus padecimientos antes de suicidarse. Un investigador de la causa en San Cristóbal nos contaba que durante los primeros días la búsqueda se enfocaba sobre todo en los posibles casos de bullying más tradicionales, digamos, que habría provocado una venganza, pero por eso se pusieron en contacto con los funcionarios de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina para compartirles los diálogos descubiertos que mantenían estos adolescentes con esta comunidad a través del canal de comunicación Discord. Por Discord es por donde se comunican. Horas más tarde se comprobó que el joven le había anticipado a un compañero del colegio el ataque que perpetraría. Está registrado que solían dialogar con él sobre cómo sería la mecánica del hecho. El día previo, el pibe le escribió a su amigo, cito textual, mañana no vayas a la escuela. Y 15 minutos antes de empezar a disparar le volvió a escribir, mirá los mensajes, refiriéndose a Discord, porque se viene. Horas más tarde se viralizaron por esta vía también entre los miembros de la TCC mensajes festivos por el ataque y reivindicaciones del joven. Ante estos hallazgos se volvió a realizar un allanamiento al domicilio, un segundo allanamiento, ya con integrantes de la unidad antiterrorista, y encontraron algo que había pasado totalmente desapercibido en el primer allanamiento, que fueron 2 remeras idénticas a las que habían utilizado los asesinos en la masacre de Columbine. O sea, era evidente que venía por ese lado. Vamos a escuchar ahora a Raya Correa, compañera del equipo de investigación política, EDIPO, que estuvieron investigando también, en este caso, sobre las TCC y cómo leer esta viralización de las amenazas. Vamos a escuchar lo que nos dijo, nos envió el siguiente audio. Tras el lamentable caso de San Cristóbal, un informe oficial de la Secretaría de Análisis de Terrorismo Internacional reveló cómo opera la comunidad digital True Crime Community, conocida como TCC. En principio, no es una comunidad con una ideología clara, es una subcultura digital donde la violencia funciona como una declaración simbólica de pertenencia. Aquí, el impacto del ataque importa más que el motivo detrás de él. Esta dinámica se traduce en números concretos. La Secretaría de Análisis de Terrorismo detectó por lo menos otros 7 casos con características similares en Argentina. Estos expedientes no son públicos porque están involucrados menores de edad, pero a través de una búsqueda de fuentes abiertas identificamos 3 investigaciones que requirieron la intervención conjunta del FBI y la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. El primer caso fue en octubre de 2025 en Pilar. Un joven de tan solo 14 años fue detenido tras una alerta del FBI por planear ataques masivos.
que hallaron armas blancas y simbología nazi. Un mes después, en Cava, otro reporte internacional del FBI permitió la detención de un adolescente de 16 años que glorificaba masacres escolares de Estados Unidos. Y el más reciente, tan solo 2 meses antes de la masacre de San Cristóbal, estuvo involucrado con 2 jóvenes en Miramar y La Quiaca. Ambos coordinaban un plan contra un centro educativo basado en discursos de odio. Pero, ¿cómo dialogan estos casos de radicalización violenta en adolescentes con las recientes amenazas masivas en las escuelas? Primero, la violencia en las plataformas digitales no surge por ver crímenes de forma pasiva. Es más bien un proceso de radicalización que surge del intercambio en subculturas cerradas. Los adolescentes que forman parte de la comunidad TCC no dirigen sus acciones hacia audiencias externas, sino hacia el interior de su propio ecosistema digital. Su principal objetivo no es la viralización de la acción por sí mismo, sino lograr que la acción en sí se convierta en un hito reproducible para otro miembro de su propia comunidad. La violencia es netamente performativa. El perpetrador busca el reconocimiento de sus pares. Sus códigos, su ropa y sus símbolos solo son entendibles para quienes están profundamente arraigados en esa comunidad. Por ejemplo, en el tiroteo de San Cristóbal es claro el vínculo con la comunidad TCC, pero eso no significa que todo usuario que interactúe con el contenido del tiroteo sea un potencial francotirador. Tampoco significa que cada gesto de amenaza reproducido en redes sociales derive necesariamente en un ataque. Esta especificidad simbólica es importante para entender tanto la dinámica de la comunidad TCC como para abordar la reciente oleada de amenazas masivas en diversas escuelas del país, donde se habló tanto de un efecto imitador del caso San Cristóbal como de un supuesto reto viral de TikTok que los pibes seguirían sin mayor remordimiento. Respecto al efecto imitador, si bien existen detenciones vinculadas a la comunidad, asociar cada amenaza de forma directa con ellos es una simplificación peligrosa. Del mismo modo, reducir todo un simple reto viral impide profundizar en las causas que llevan a los pibes a involucrarse en dinámicas de banalización de la violencia. Bueno, desde hace 2 semanas son tantas las denuncias que llegan a la justicia que las divisiones dedicadas a los menores de edad empiezan a desbordarse. Contábamos que en Santa Fe tuvieron que relevar 404 casos, uno por uno, para detectar si eran falsas amenazas o una travesura, por ejemplo, o si había riesgos concretos. Ayer en un comunicado, el Ministerio Público Fiscal dio cuenta de 11 allanamientos, 16 requisas domiciliarias. Se secuestraron en esos allanamientos 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopeta percutidos. Tremendo. Y proyectiles calibre 22. Asimismo, dice el comunicado del Ministerio Público Fiscal, se identificaron al menos 73 personas responsables. De esas 73, aproximadamente el 95% son menores de edad. La complejidad de estos casos es que está el riesgo de generar una paranoia colectiva que, bueno, puede derivar en una parálisis social y en encierros como lo que ya se está viendo, porque las escuelas están cerrando de manera preventiva, algunas de ellas, y también pasa mucho que las familias impiden que sus hijos asistan por miedo. Uh-huh. Pero también está el riesgo opuesto, que es subestimar las denuncias, y a estas redes internacionales como la TCC, un investigador nos contaba de un caso en una provincia que derivó en el pedido de una audiencia indagatoria a un pibe. El chico estaba haciendo una prueba en la escuela y cuando pasó al frente, la maestra, él escribió delante suyo San Cristóbal 1 primero y dibujó un arma de fuego en el pizarrón. La escuela radicó la denuncia, se activó el protocolo y ahí encontraron una denuncia que era de febrero de este año, que había hecho la madre del pibe, porque que había hecho él con un cuchillo, había atacado a 2 de sus hermanos. Luego requisaron la casa y encontraron un cuaderno donde figuraba el listado de los compañeros a quienes pensaba asesinar. Nos interesa mucho escuchar cómo lo viven los mismos pibes. Por eso le pedimos a Lola Matio, alumna de 5º año del Colegio Cortázar en el barrio porteño de Flores, que nos contara cómo están viviendo estas amenazas, y esto nos dijo. Con respecto a la reacción de los alumnos, o sea, nosotros creemos que, por supuesto que muchos pibes se lo pueden tomar en joda, sin embargo hay muchos pibes de colegios privados y de colegios de pueblos, de barrios humildes en específico, que sí están muy asustados y que tienen razón a estar asustados. Digo, los colegios privados son los que cuentan más con situaciones violentas, tanto en familias como en el colegio, con tema bullying y demás, y los colegios de barrios populares son los que portan efectivamente con pibes que tienen armas en su cotidiano,
porque después salen del colegio y tienen que ir al barrio y necesitan una faca para poder defenderse si se hace de noche. Y en ese sentido sí corre un sentimiento de miedo de verdad sobre qué podría pasar dentro del colegio. Nosotros creemos que hay una respuesta de los adultos ante ese miedo, o incluso ante esa bronca, e incluso ante esa ignorancia de creer que es un chiste, que es avalar a una idea de que todo es un tren de TikTok, o todo es un chiste, o todo es una joda, y que nada es lo suficientemente grave, pero que nosotros creemos que va a ser grave el día que efectivamente, por no contenerlo de la manera debida, suceda un tiroteo y perdamos otro pibe más. Creemos que esto es prevenible y que esto tiene una solución y tiene una contención a dar, simplemente los adultos no están muy dispuestos a darla en este momento. Hoy hay una situación de angustia general sobre el futuro, sobre el presente, sobre absolutamente todo, que desborda un montón. Y que digo, que los pibes vienen diciendo las necesidades que tienen, y un poco lo que te contaba, que la mitad de los colegios tienen amenazas y la otra mitad de colegios están sosteniendo a sus pibes que están con intentos de suicidio, con autolesiones, con trastornos alimenticios. Digo, hay una crisis de salud muy grande que los colegios no están pudiendo contener, y que la gente que se hace cargo, los adultos que se hacen cargo de los colegios, dicen muy explícitamente que es porque no bajan recursos. O sea, no hay herramientas, no hay psicólogas, no hay psicopedagogas, no hay suficiente gente que te pueda escuchar a tantas pibes y que después puedan derivarlos a un lugar donde los puedan contener en una cotidianidad. Y en ese sentido, nosotros creemos que ahora hay un límite, que es la muerte, donde cada vez hay más grupos de amigos y más colegios que tienen que doblar y velar a un amigo. Y que en ese sentido no podemos esperar para contener a que haya un tiroteo, o no podemos seguir esperando a que haya más suicidios para poder ver qué hacer con una crisis salud mental que está efectivamente, después de la pandemia, hace muchos años, muy llamativamente. Y hoy los adultos están en una de esto, del tren de TikTok, de querer culpar a la tecnología, porque la tecnología hace bien a los pibes, porque la tecnología los hace mal y qué sé yo, que no es el foco y que no es lo que les sucede, y que por supuesto que aporta y que avala a la situación, pero que hoy es un factor más dentro de los miles que hay. En diferentes jurisdicciones, en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde Lola va al colegio, se pusieron en marcha distintos protocolos. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad circuló a padres y también a los establecimientos un listado de acciones, ¿no?, para tomar frente a posibles amenazas. Esas acciones incluyen, y acá estoy citando, supervisar puertas de baños y espacios comunes durante los recreos y cambios de turno, evitar salir de las aulas durante el horario del dictado de clase. Dice que cada establecimiento podrá temporalmente evitar el ingreso de mochilas y o bolsos. También dice que eventualmente se podrá permitir el ingreso de personal de seguridad al establecimiento. En otras provincias, en otras ciudades, por ejemplo, se lleva al extremo de prohibir, exista o no denuncia, que los chicos lleven bolsos o mochilas. También se llegó a pedir que las mochilas sean entonces transparentes. Es decir, hay un cierto desconcierto, ¿no? Y también en todo esto es importante tener en cuenta lo que mencionaba Lola, ¿no? Ella alertaba sobre los problemas de salud mental que atraviesan los pibes. También nos comentaba, no sé si está en el audio, creo que sí, que no se está permitiendo hacer asambleas, ¿no?, para que los chicos tramiten colectivamente lo que está pasando. O sea, reina bastante como desconcierto, me parece, ¿no? Todo esto ocurre, sabemos, en un escenario económico y social de profunda crisis, las crisis familiares, lo que se llama la implosión de las instituciones, ¿no? La crisis de las personas, los estallidos internos. La semana pasada, volviendo un poco al origen, retomó sus actividades lentamente la Escuela de San Cristóbal. Charlamos con vecinos de la localidad, nos relataban que la vuelta es lenta, que todavía persiste un miedo en los chicos y sus familias, lógicamente, pero que la institución ya se puso en movimiento. En los primeros días parece que asistieron pocos alumnos que iban acompañados de sus familiares, quienes se quedaban en la puerta. Conversamos con Patricia Vallejos, ella vive en San Cristóbal, es delegada de la Asociación del Magisterio de Santa Fe. Tuvimos una larga charla, ella hizo hincapié en problemáticas delicadas de la localidad, como el fuerte aumento del consumo problemático, una situación que se extiende también a otros pueblos y ciudades. Escuchemos lo que nos dijo Patricia, porque su análisis sobre las dimensiones de la crisis, pero también sobre la voluntad colectiva de revertir lo ocurrido, es muy importante. Yo creo que lo que pasó puntualmente con esta red
que hemos descubierto que hay una red criminal internacional, ahí da cuenta de que hay dos mundos paralelos. Por lo menos para mí, para mi entorno y muchos de los adultos con los que charlo, no teníamos noción ni idea de que pudiera existir eso. Yo te digo que los docentes estamos preparados para algunas cosas, obviamente. Nos damos cuenta de que algo está pasando con un niño, no en este caso particular, ¿no? Y hoy la crisis que hay también, ¿no? Los padres, más allá que es difícil, porque yo soy mamá de varios, tengo 6 hijos, y en esto de que docente con 2 cargos, porque con uno no llegamos a comer, así, vos sabés que la mayoría, un alto porcentaje de los docentes estamos bajo la línea de pobreza, entonces agarrás otro cargo para poder llegar a cubrir un poco más. Eso hace que vos no estés en todo el día en tu casa, y así la mayoría de los padres no estamos todo el día en la casa. Y bueno, acá estamos en una localidad chica que vos a tu hijo lo podés dejar un poco solo de acuerdo a la edad, obviamente, y irte a trabajar, pero no quedan solos, quedan con el celular. Y bueno, muchos padres, te digo, que piensan en que su hijo puede ser la víctima, y yo quería plantear, y bueno, lo planteé un poco así, porque es una cuestión sensible. Yo creo que ninguno se les cruza por la cabeza que su hijo puede ser el que gatilla, o su hijo puede ser el que amenaza. ¿Entendés? También como padres tenemos que tomar esa dimensión de lo posible y empezar a trabajar seriamente como adultos y con otras instituciones. Nosotros hace unos días tuvimos una reunión en una convocatoria de una mesa ampliada donde estuvieron todas las escuelas, estuvo Justicia y Salud, y ojalá que a partir de ahora se empiece a trabajar realmente con los recursos que se necesitan, porque quedó claro en esta reunión que estuvimos, donde todas las instituciones dijeron, incluso los clubes, que están haciendo lo mejor, pero desde siempre hicimos lo mejor. Pero faltan recursos, faltan profesionales en las escuelas, faltan cargos en las escuelas, faltan cargos en los hospitales para atender la salud mental. Así que yo lo que le decía esto, la base está. Todos estamos poniendo lo mejor acá en San Cristóbal. Ahora falta que haya políticas que atiendan estas necesidades para poder superarlas y de a poco empezar a construir el camino hacia adelante, que es lo único que obviamente que uno siempre tiene como docente, la esperanza en la puerta y el horizonte. Bueno, impresionante lo que acabamos de reflejar, de pensar. Yo diría, para cerrar, solamente una frase que me impactó de Patricia Vallejo, que acabamos de escuchar, que es: los pibes no quedan solos, quedan con el celular, ¿no? Porque uno tiende a pensar esto, ¿no? Y que en general los pibes con problemas, o podría decir con problemas entre comillas, son los que están solos, no están atendidos, no están escuchados. Claro. Bueno, en este caso nunca están solos, quedan con el celular. Me parece una gran frase para entender el tipo de dilema ante el que estamos. Mi sensación es que solamente la apelación a una institución que se haga cargo del problema no va a solucionar esto. Acá estamos frente a problemas de una naturaleza que las instituciones existentes no van a poder procesar. Es algo en la cual hace falta, ante todo, una gran escucha, pero un tipo de escucha que no es simplemente de vuelta la escucha institucional, claramente la lógica policial, judicial, punitiva no tiene mucho sentido, tampoco la mera victimización. En fin, estamos ante un problema de esos que nos ponen contra la pared y que nos transmiten esa certeza de que no tenemos una respuesta a priori, y no es difícil que la tengamos muy prontamente, ¿no? Frente a esto, que no es otra cosa que las nuevas formas de violencia que están emergiendo con muchísima fuerza, a mí me parece que una gran pregunta es: ¿cómo podemos hablarle desde cierta experiencia histórica, cierta sensibilidad histórica que tiende a politizar la violencia de una manera siempre compleja, nunca lineal y nunca repetitiva? Pero me parece que queda abierta la pregunta que acá hacíamos hace un par de programas. ¿Qué le puede decir la gran marcha del 24 de marzo a problemas de violencia como estos, ¿no? En esas conexiones es donde vamos a ir encontrando algo del sentido que estamos necesitando relanzar, porque claramente esto no hay nadie que pueda solucionarlo por sí mismo o con magia, digamos, ¿no?
Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Flor Badaraco, Mario Santucho y Facundo Iglesia. En la producción, Juan Pablo Hudson, Natalia Gelos y yo, Melissa Rabanales. La ilustración es de Nicolás Daniluk y la edición sonora de este episodio estuvo a cargo de Alejandro De Masi. Si te quedaste con ganas de más, en nuestro canal de Spotify podés encontrar La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Esta semana, Jime Tordini, compañera del colectivo, estuvo por el Bafisi y nos acerca una reflexión crítica sobre No Matar, la película de Juan Villegas sobre la memoria de los 70. También puedes escuchar Crisis Internacional, nuestro segmento semanal de geopolítica, con Viole Weber. Y si aún no has escuchado El Mundo en Crisis, nuestro podcast mensual para pensar fuera de nuestras fronteras, anda a hacerlo. En el primer episodio, junto a Lucía Cholaquian, conversamos con jóvenes cubanos para intentar entender qué horizonte ven en medio de la crisis abismal que sufre la isla. Nos vemos hasta la próxima semana.